Imaginad la escena, queridos oyentes de Realmente Insólito. Es la madrugada del 31 de octubre, o mejor dicho, ya muy entrado el 1 de noviembre, cuando las últimas sombras de la fiesta más fantasmal del año, Halloween, aún se aferran a las calles. La brisa marina de Florida, en Port St. Lucie, trae consigo un eco fantasmal de calabazas talladas y disfraces olvidados, o al menos eso parece. Las calles, que horas antes bulían con risas, gritos y la algarabía de niños y adultos disfrazados, ahora están extrañamente silenciosas, como si la propia ciudad estuviera recuperándose de una noche de excesos. Es ese momento de calma tensa antes de que el sol despunte por completo, un intermedio etéreo entre la noche y el día, donde lo cotidiano y lo extraordinario pueden chocar de las maneras más inesperadas. Pues bien, en medio de esta atmósfera casi mística, donde los últimos vestigios de la magia de Halloween se disipaban con las primeras luces del alba, algo realmente insólito estaba a punto de ocurrir. Algo tan irónico que bien podría haber sido una broma macabra orquestada por el mismísimo espíritu de la noche. Un joven, de tan solo 18 años, respondía al nombre de Jimmy Glover. Y a eso de las 6 de la mañana, mientras el mundo dormía, o se desperezaba con pereza, Jimmy estaba conduciendo por las calles de Port St. Lucie. No era un viaje cualquiera. Para empezar, la hora ya era bastante particular. ¿Qué hacía un joven de 18 años al volante tan temprano en la mañana de un día festivo, o post-festivo, como este? ¿Volvía a casa después de una fiesta interminable? ¿O quizás se dirigía a algún lugar con la euforia de la noche aún latiendo en sus venas? Pronto lo sabríamos, y los agentes de policía de Port St. Lucie estaban a punto de descubrirlo de la manera más peculiar. Porque en ese preciso instante, una patrulla del departamento de policía, atenta y vigilante como siempre, lo interceptó. Los agentes, habituados a todo tipo de situaciones, desde las más mundanas hasta las verdaderamente dramáticas, no podían saber que estaban a punto de presenciar un espectáculo tan surrealista que quedaría grabado para siempre en los anales de las historias más curiosas de su departamento. La rutina es así. Uno es detenido. Las luces azules y rojas de la patrulla iluminan el habitáculo del vehículo. Los agentes se acercan, piden la documentación, observan al conductor. Y aquí es donde la historia de Jimmy Glover da su primer giro, de lo puramente mundano a lo extraordinariamente insólito. Cuando Jimmy, obedientemente, salió de su coche para las consiguientes pruebas, los policías no pudieron evitar una pausa, un parpadeo de incredulidad. Del vehículo salió un joven, completamente disfrazado de preso. Imaginaos la escena. Un joven de 18 años, al borde de la mayoría de edad plena, vistiendo un mono naranja brillante y una camiseta interior blanca. Era el clásico atuendo de un recluso, una imagen que, en cualquier otro contexto, podría haber sido simplemente una elección de vestuario de Halloween sorprendentemente. Asterisco apropiada asterisco. Pero aquí, a las 6 de la mañana, con las luces de la patrulla parpadeando en la oscuridad aún persistente, el disfraz cobró una dimensión completamente nueva, casi profética. Los agentes debieron de mirarse, con una ceja arqueada, preguntándose si estaban viviendo una de esas escenas de película donde la realidad supera con creces a la ficción. ¿Un preso? ¿Y para qué lo habían parado? Para una prueba de sobriedad. La ironía, amigos, era tan gruesa que se podía cortar con un cuchillo. El hombre ya venía ja vestido para la ocasión, podríamos decir. Este fue el inicio de lo que se convertiría en uno de esos incidentes que hacen que uno se frote los ojos y se pregunte, ¿en serio? ¿Esto ha pasado de verdad? Y la respuesta, queridos oyentes de Realmente Insólito, es un rotundo sí. Pasó, y estamos aquí para desgranar cada detalle de esta curiosa historia que nos llega desde el soleado estado de Florida. Porque, sinceramente, Florida nunca deja de sorprendernos con sus relatos. Es una especie de crisol de lo inesperado, un laboratorio natural para para lo realmente insólito. Ahora, adentrémonos un poco más en este escenario. Es Halloween, o más bien, la resaca de Halloween. Una noche donde la línea entre la fantasía y la realidad se difumina, donde la gente se disfraza para ser lo que no es, o quizás, lo que secretamente anhela ser por una noche. Jimmy Glover, de 18 años, eligió un disfraz de preso. Una elección, sin duda, que en el momento le pareció divertida o tal vez un poco atrevida.
¿Quién iba a pensar que esa elección lo llevaría a una situación tan literal? Los oficiales, con su profesionalidad a prueba, condujeron a Jimmy a un aparcamiento cercano, el escenario improvisado de un control de sobriedad que pasaría a la historia. Las cámaras corporales, esos pequeños testigos silenciosos de la labor policial, estaban grabando cada segundo. Y lo que registraron fue, sin duda, una secuencia de eventos que rayaba en lo absurdo. La primera parte de la prueba era sencilla. Jimmy tenía que caminar sobre una de esas líneas blancas que delimitan las plazas de aparcamiento. Era la prueba del equilibrio, la del seguimiento visual. Y para sorpresa de los agentes, y probablemente para la suya propia, Jimmy superó esta primera parte con una facilidad sorprendente. ¿Acaso había subestimado su estado? ¿O era la adrenalina del momento lo que le permitía mantener la compostura? Pero la prueba no terminaba ahí. Había una segunda parte, un giro. Después de caminar en línea recta, Jimmy debía girar sobre sus talones y volver. Y fue justo en ese momento crucial, en ese giro que exige una coordinación y un equilibrio precisos, donde la realidad se impuso. El vídeo de la cámara corporal lo captó todo. Jimmy Glover, el leproso de Halloween, se tambaleó. Un leve, pero innegable, tambaleo. Suficiente para confirmar lo que los agentes ya sospechaban. El disfraz de preso, que hasta ahora había sido una broma irónica, se estaba convirtiendo en una premonición. No hay duda de que los agentes, a pesar de la situación, debieron contener una sonrisa. Es una imagen que se graba en la memoria. Un joven disfrazado de recluso que acaba de cumplir con su papel en la vida real. El giro del destino, o en este caso, el giro del talón, fue tan perfecto que casi rozaba la ficción. La diversión de la fiesta de Halloween se había desvanecido. La realidad de una detención por conducir bajo los efectos del alcohol se había impuesto. Y Jimmy Glover, de 18 años, fue llevado a la custodia policial. Las acusaciones no se hicieron esperar. Glover fue acusado de un cargo estándar de conducir bajo los efectos del alcohol, lo que conocemos como DUI, por sus siglas en inglés. Pero ahí no acabó la cosa, porque se añadió un cargo adicional: negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia completas. Esto es importante, porque en muchos estados de Estados Unidos, incluida Florida, negarse a una prueba de alcoholemia es un delito en sí mismo, con consecuencias legales que pueden ser tan graves o incluso más, que el propio cargo de DUI. Es lo que se conoce como la ley de consentimiento implícito, que básicamente dice que por el mero hecho de conducir en el estado, has aceptado implícitamente someterte a dichas pruebas si la policía te lo requiere. Así que, lo que comenzó como una noche de diversión, un poco pasada de rosca, terminó con Jimmy Glover enfrentándose a un futuro incierto. Un futuro donde el disfraz de Halloween de preso ya no era tan gracioso, sino un recordatorio inquietante de su situación. Pero la historia no acaba aquí. Porque en el mundo actual, cuando algo así de insólito ocurre, especialmente si hay cámaras de por medio y un toque de humor negro, las redes sociales entran en juego. El Departamento de Policía de Port St. Lucie no perdió el tiempo en compartir esta anécdota tan peculiar. Y lo hicieron con un sentido del humor que rápidamente se volvió viral. En su página de Facebook, publicaron una imagen, o al menos un comentario, que decía lo siguiente: encarcelado. El disfraz de Halloween de recluso ya venía vestido para el arresto. Una broma directa, un guiño a la ironía que rodeaba todo el incidente. Pero no se quedaron ahí. Añadieron un mensaje más serio, aunque envuelto en el mismo tono desenfadado: preferiríamos que nos llamaran porque vuestras decoraciones de Halloween son así de buenas. No por casos de DUI. Celebrad con responsabilidad. Este comentario es fascinante, ¿verdad? Refleja la dualidad de la policía moderna. Por un lado, la necesidad de ser serios y hacer cumplir la ley, y por otro, la comprensión de que una pizca de humor puede ser una herramienta poderosa para conectar con la comunidad y transmitir un mensaje importante. Es una forma ingeniosa de educar al público sobre los peligros de conducir ebrio, utilizando un incidente que de otro modo sería simplemente un hecho lamentable. Y por si el primer comentario no fuera lo suficientemente pícaro, añadieron uno más:
también lleno de ese humor tan particular que a veces vemos en las redes sociales de los departamentos de policía. Cualquiera disfrazado de policía debería hacer un turno con nosotros. Los novatos empiezan el turno de noche a las 10 de la noche. Es broma. Disfrutad de la fiesta, PSL. Un guiño a los disfraces más comunes de Halloween, el de policía, y una forma divertida de interactuar con la gente de Port St. Lucie, o PSL como cariñosamente llaman a su ciudad. Esta capacidad de la policía para encontrar el lado irónico de situaciones complejas es algo que hemos visto en realmente insólito en muchas ocasiones. Desde la divertida historia del hombre que intentó robar una tienda de donuts con una serpiente, hasta la mujer que intentó pagar con billetes del Monopoly. Los incidentes extraños, absurdos y a veces hilarantes son una constante en el día a día de las fuerzas del orden. Y cuando se les permite compartirlo con un toque de humor, se humaniza su labor y se refuerza el mensaje de una manera que un mero comunicado de prensa jamás conseguiría. Pero volvamos a Jimmy Glover. Para él, la diversión había terminado. Su fianza se fijó en $1.500, una cantidad considerable para un joven de 18 años que, con toda probabilidad, no esperaba terminar su noche de Halloween de esta manera. Sin embargo, la historia de Jimmy tuvo una resolución relativamente rápida. 10 horas después de su detención a primera hora de la mañana, fue puesto en libertad. 10 horas en las que, quizás, reflexionó sobre las decisiones de su noche. 10 horas para procesar la ironía de su disfraz. 10 horas para darse cuenta de que la realidad puede ser más sorprendente, y a veces más aleccionadora, que cualquier historia de fantasmas o monstruos de Halloween. Probablemente, esa mañana, mientras el sol de Florida ya brillaba con fuerza, disipando por completo cualquier rastro de la noche anterior, Jimmy Glover se encontró con una resaca que iba mucho más allá del mero malestar físico. Una resaca de consecuencias, de lecciones aprendidas de la manera más insólita. Este incidente nos recuerda que, incluso en los momentos más festivos y desenfadados, la responsabilidad es clave. Halloween es para disfrazarse y divertirse, sí, pero no para disfrazar la irresponsabilidad o ignorar las leyes que nos protegen a todos. La historia de Jimmy Glover, el joven de 18 años que se vistió de preso y terminó en custodia policial por DUI en Halloween, es un testimonio de cómo la vida real puede a veces superar a la ficción con una ironía deslumbrante. Es una de esas historias que, cuando las escuchas, te hacen sonreír, pero también te dejan con un escalofrío. Un escalofrío de asombro por lo insólito del evento, y un escalofrío de recordatorio sobre la importancia de actuar con cabeza. Y es que, al final del día, las celebraciones, por muy divertidas que sean, no deben llevarnos a poner en riesgo nuestra seguridad ni la de los demás. La historia de Jimmy Glover es realmente insólita, y nos deja pensando, ¿cuántas veces nos habremos topado con situaciones donde el destino, o la simple casualidad, parece tener un retorcido sentido del humor? Un joven, vestido de lo que acabó siendo, por unas horas, su triste realidad. Una lección para todos, envuelta en un disfraz de Halloween y la peculiaridad de una madrugada en Florida.